El amor que casi destruyó mi vida. Mi nombre es Adrián, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Siempre creí que mi vida sería sencilla. A mis 27 años, mi pasión por enseñar era lo único que llenaba mis días. Desde que me gradué como maestro, me enfoqué en hacer bien mi trabajo, motivar a mis alumnos y ayudarlos a construir un futuro. Jamás imaginé que una decisión errada, un momento de debilidad, pudiera llevarme al borde de perderlo todo. Cuando llegué a la escuela secundaria donde trabajaba, era uno de los maestros más jóvenes del plantel. Me gané el respeto de mis colegas por mi dedicación. Ya los alumnos parecían caerles bien. Siempre trata de mantener una relación profesional, estableciendo límites claros entre lo personal y lo laboral. Pero entonces apareció Sofía. Sofía tenía 18 años y estaba en su último año de preparatoria. Era una de esas alumnas que no podías ignorar. Tenía una inteligencia aguda, una presencia magnética y una forma de hablar que hacía que todos se fijaran en ella. Era difícil concentrarse en las clases cuando la veía sentada en la primera fila, su mirada directa sobre mí, como si supiera algo que yo no podía entender. Durante semanas, mantuve las distancias, intentando no darle más importancia a lo que sentía, pero ella no se dio por vencida. Un día, después de una de mis clases, Sofía se quedó en el salón y me dejó una nota en mi escritorio. Profe, admiro mucho la forma en que enseña. Me encantaría que me ayudara con algunos temas después de clase. Lo que al principio parecía una solicitud inocente de ayuda académica, pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Empecé a recibir mensajes por redes sociales. Eran sencillos al principio, solo preguntas sobre la tarea o sobre algún tema en particular. Pero luego, Sofía comenzó a ser más directa. Me preguntaba cosas sobre mi vida personal, sobre lo que pensaba del amor, de mis experiencias pasadas. En cada mensaje podía sentir que me estaba acercando más a un abismo del que no sabía si podría salir. Una tarde, después de una tutoría especialmente larga, ella se quedó al final del día. Cerró la puerta del salón detrás de ella y con una sonrisa descarada se acercó. ¿Por qué me evitas, profe?, me dijo con voz suave, pero llena de una provocación que no supe cómo responder. Y antes de que pudiera decir algo, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso furtivo, pero cargado de toda la electricidad que había estado acumulando durante semanas. No sé cómo reaccionar. Sabía que debía detenerlo, que todo esto era un error, pero en lugar de empujarla lejos, la tomé de la cintura y la acerqué más. Ese beso, tan inesperado, me rompió la resistencia que había estado manteniendo. Era como si el deseo me hubiera arrastrado a un punto sin retorno. Los encuentros continuaron en secreto. Sofía me buscaba fuera de las clases, me enviaba mensajes más atrevidos, me llamaba cuando nadie estaba cerca. Nos veíamos en cafés, en rincones solitarios de la escuela, e incluso a veces en mi auto, estacionados en lugares apartados. Lo que comenzó como un coqueteo inocente, se transformó en algo mucho más intenso. Ella no dejaba de provocarme, de hacerme sentir que había algo más entre nosotros. Cada vez que me miraba, sabía que estaba perdida en ese mismo deseo que me arrastraba. Pero Sofía no solo era hermosa y astuta, también tenía una manera de manipular las situaciones que me hacía pensar que tal vez no era la única que sentía esa atracción. Su habilidad para jugar con mis emociones me volvió vulnerable. En cada encuentro, me dejaba con ganas de más, y yo, con cada beso, con cada caricia, me iba perdiendo un poco más en el abismo de lo prohibido. No me importaba que lo que estábamos haciendo estuviera mal. Ella era mayor de edad, no había violado ninguna regla estricta en cuanto a la legalidad, pero las consecuencias de que alguien descubriera lo nuestro eran devastadoras. Sabía que mi carrera, mi vida profesional, se desmoronaría si alguien se enteraba de lo que sucedía entre nosotros. Sin embargo, el deseo que sentía por Sofía nublaba mi juicio. Estaba completamente enamorado de ella, y cada día que pasaba, se hacía más difícil salir de ese torbellino de pasión. Una tarde, sin previo aviso, nuestros peores temores se hicieron realidad. Mientras estábamos en mi auto, abrazados y besándonos, un grupo de alumnos pasó cerca del lugar. Aunque intentamos disimular, uno de ellos sacó su teléfono móvil, y antes de que pudiéramos reaccionar, la noticia de lo que habíamos estado haciendo comenzó a extenderse como pólvora. Al día siguiente, los rumores ya estaban en toda la escuela. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. La dirección me citó de inmediato, y fui confrontado por el director con pruebas de lo ocurrido. Sofía, al ver lo que sucedía, intentó asumir toda la culpa, pero no pude dejarla cargar con eso sola. Sabía que lo que habíamos hecho era incorrecto, pero no podía negarlo. Nos habíamos enamorado de una manera que no podíamos controlar, aunque todo estaba en nuestra contra. La noticia de nuestro escarceo salió de las paredes de la escuela,
y llegó a los medios. Mis colegas comenzaron a evitarme, mis amigos me dieron la espalda, y la opinión pública ya no me miraba igual. Los padres de los alumnos comenzaron a exigir mi despido, y la escuela me suspendió mientras se investigaba el caso. Estaba al borde de perderlo todo a mi carrera, mi reputación, y, más importante aún, mi vida. En medio de todo eso, Sofía estuvo a mi lado. En esos días de desesperación, era su apoyo lo que me mantenía en pie. Ella me miraba con una calma inquebrantable, asegurándome que, aunque el mundo entero nos odiara, ella no me dejaría. Lo que sentimos no es un error, Adrián. No te dejes vencer por lo que digan los demás, me decía, con esa seguridad que solo ella podía darme. La situación se volvió insostenible, pero después de mucho luchar, decidió que ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. A pesar de todo el escándalo, el daño a mi carrera, la desaprobación de la sociedad, lo que Sofía y yo teníamos era real. No estaba dispuesto a dejarlo ir. Después de que todo se desmoronó, todo en mi vida se volvió un caos. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de mí, y la escuela no tardó en tomar medidas. Me suspendieron mientras investigaban. Durante esos días, Sofía fue lo único que me mantuvo cuerdo. Aunque los demás me miraban con desdén, ella nunca dudó de lo que sentíamos. Estaba allí, en cada paso que daba, dándome fuerza para seguir adelante. Pero fue en la oscuridad de esos días, cuando comencé a darme cuenta de lo que realmente significaba para mí. No solo era un deseo o un error, como muchos trataban de hacerme creer, no. Lo que Sofía y yo teníamos iba más allá de lo físico, de lo prohibido. Era un amor genuino, uno que desafió todas las reglas, que rompió barreras que jamás imaginé poder cruzar. Recuerdo la primera noche que pasamos juntos, después de que todo salió a la luz. Había pasado tanto tiempo desde que sentía algo tan profundo, algo que me hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. El mundo entero estaba en nuestra contra, pero, en ese momento, me sentí más cerca de ella que nunca. Estábamos en su departamento, abrazados, buscando consuelo en la única cosa que aún era nuestro amor. Ella me miró con esa expresión que nunca olvidaré, esa mirada llena de determinación y ternura a la vez. Adrián, me dijo en voz baja, no te dejes vencer por todo esto, lo que tenemos es real, no lo dejes ir. Esas palabras me llegaron al fondo, más de lo que esperaba, y fue allí, en su abrazo, donde encontré la paz que tanto necesitaba. Supe que debía luchar por nosotros solo por Emai, sino por ella también, porque, aunque el mundo pudiera ir en contra nuestra, al final, solo importábamos nosotros dos. Los siguientes días fueron complicados. Tuve que enfrentar a mi familia, que se mostró completamente decepcionada de mí. Mi madre, siempre tan protectora, me miraba como si fuera un extraño. ¿Cómo pudiste? ¿Qué pensarán tus alumnos?, me dijo, con la voz quebrada, pero en su mirada también vi algo más. Tal vez, un atisbo de comprensión, como si pudiera ver que, en el fondo, yo no era un monstruo. Estaba cometiendo un error, claro, pero también sentí que muchos considerarían imposible. Lo que tenía con Sofía no era algo fácil de entender, ni siquiera para mi paro era real. Y cuando te enfrentas a algo tan intenso, es casi imposible dar marcha atrás. Lo mismo pasó con mis amigos y colegas. Algunos me dieron la espalda sin pensarlo dos veces. Otros, los más cercanos, me ofrecieron su apoyo. Pero eso no me calmaba. La idea de perderlo todo me persiguió durante semanas. Estaba perdiendo mi carrera, mis sueños de ser un maestro respetado. A la vez, me encontré con una verdad incómoda. Lo que realmente había perdido no era mi trabajo, sino la oportunidad de vivir una vida auténtica, de vivir mi amor con Sofía sin tener que esconderme de nada. Las noticias sobre el escándalo comenzaron a desaparecer gradualmente de los titulares, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que mi regreso a la escuela era una quimera, que ya no había vuelta atrás. Lo que me quedaba era mi amor por Sofía, y eso era suficiente. Fue entonces cuando, un día, ella me sorprendió. Había estado yendo al médico por cosas que no me había contado. Fue en esa cita cuando me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Adrián, me dijo con una sonrisa nerviosa, estamos esperando un bebé. El mundo entero podía seguir en su juicio, pero lo que Sofía me dio en ese momento fue un regalo que nadie podía quitarme, una razón para seguir adelante. Un bebé a nuestro bebé. La vida que habíamos creado, aunque en circunstancias complejas, era ahora el símbolo de todo lo que habíamos luchado. No podía pensar en nada más que en ese futuro que, a pesar de todo, comenzábamos a construir juntos. Sofía y yo nos mudamos a una ciudad diferente, lejos de la presión, lejos de los juicios. Empezamos de nuevo, y aunque las heridas del pasado no desaparecieron completamente, el amor que compartimos nos dio fuerzas para mirar hacia el futuro. Cada día era una nueva oportunidad para sanar,
para demostrarle al mundo, y más importante aún, a nosotros mismos, que lo que vivíamos no era un error, sino una historia de amor, que había superado todos los obstáculos que nos habían puesto. Hoy, miro a mi hija, que pronto llegará al mundo, y siento una profunda gratitud. A veces, la vida nos pone pruebas difíciles, situaciones que no sabemos cómo manejar, pero cuando encuentras algo tan verdadero, tan intenso, vale la pena luchar por ello. Y aunque nuestro amor fue una lección prohibida para muchos, para nosotros fue la única lección que realmente importaba. Al final, el destino nos dio lo que más necesitábamos, una oportunidad para comenzar de nuevo, una oportunidad para ser felices, lejos de los juicios y las expectativas de los demás, y lo hicimos juntos.